Hola, soy Pedro Salinas y esto es Rajes del Oficio en la primera bitácora maleña del 2024. Hasta el año pasado, hasta el último programa del año pasado, cerramos en esta larguísima historia de impunidad en el caso Sodalicio todo lo que había pasado y no había pasado en el ámbito judicial peruano. Bueno, vamos a empezar el año contando algunas de las cosas que pasaron y no pasaron en el ámbito de la Iglesia Católica en el Perú y en el Vaticano. Y para eso tenemos que volver otra vez al inicio de la investigación mitad monje, mitad soldados, que suscitó una atención considerable por parte de la opinión pública peruana, por la prensa local y también por la prensa internacional. Antes de cerrar el libro con Pau, tratamos de contactar con los principales señalados y denunciados por abusos sexuales a sodálites cuando eran menores de edad, ¿no? Entonces, al primero que quisimos contactar fue a Luis Fernando Figari. Y le escribí a los correos electrónicos que me dio el mismísimo superior en ese segundo, que era Alessandro Moroni. Y es más, porque yo con Moroni me reúno dos veces en el año 2014. Le pido a Sandro que intervenga como superior para que me dé la entrevista, porque las denuncias eran gravísimas. Y Sandro me responde: Pedro, acá te estoy dando todos sus contactos, tú mismo pídele la entrevista, porque Luis Fernando ya es una persona adulta, es una persona mayor y ya puede tomar sus decisiones por sí solo. Ya ahí adiviné que la respuesta iba a ser que no. Igual le mandé correos, creo que hasta el teléfono tenía en ese segundo, lo voy a haber cambiado luego, pero y al propio Sandro insistí con él, creo también en su momento, pero queríamos tener la versión de Figari y Figari jamás nos respondió. Hice lo propio con Virgilio Levalli, quien fue el número 3 de la organización en los años 80 y teníamos un testimonio que lo señalaba, otro que lo corroboraba, que no fueron añadidos en mitad monjes, mitad soldados, porque las dos personas al final, sin ponerse de acuerdo, ¿ah?, me pidieron que mejor su caso no lo exponga ni siquiera con seudónimo. Y yo respeté eso. Pero Levalli tenía también acusaciones de abusos sexuales a menores y a sodálites mayores de edad, pero que ya estaban, digamos, formateados mentalmente, ¿no? Y obviamente aprovechando esta relación asimétrica de poder a través de las consejerías espirituales o asesorías espirituales o direcciones espirituales o como quieran llamar a esa cosa donde se te manipulaba la conciencia, ¿no? Donde se te manipulaba espiritualmente, era uno de los espacios que aprovechaban estos pervertidos para ver si es que eh, doblegaban a la otra persona para satisfacer sus apetitos sexuales. Bueno, a Levalli intenté llegar por una tercera persona con la que todavía mantenía relación. Le hice algunas preguntas y sus respuestas fueron no, 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 o sea, negó todo. Me mintió, digamos, porque yo sabía que esas no eran las respuestas, pues.
Pero lo negó. Por lo menos respondió por escrito. Eso creo que está en la primera edición o segunda edición de Mitad Monjes, Mitad Soldados. La otra persona con la que también estuvimos ahí detrás para conseguir su contacto, fue más difícil, fue Jeffrey Daniels. Finalmente llegué a través de otra tercera persona, totalmente distinta de la anterior, que mantenía aún una relación amical con Jeffrey Daniels, uno de los abusadores seriales de la organización, que inspira parte de la obra San Bartolo, que se estrenó ya hace algún tiempo en el Teatro de la Plaza y que cada cierto tiempo la reponen. Que si no la han visto y cuando la repongan, se la recomiendo. Em, Dos veces insistí con Jeffrey Daniels. El mensaje era a través de esta tercera persona y, y nunca me respondió. Yo lo asumí como que no. Cuando publiqué el libro, el conchudo de Jeffrey Daniels inventa un correo electrónico y me pone: Pedro, me hubiese gustado que me contactaras para darte mi versión. No seas conchudo, pues, Jeffrey. Sabes que lo hice directamente a través de esta persona que habló contigo y tu respuesta fue hacerte el cojudo. Y eso fue lo que pasó. Entonces no tuvimos la versión ni de Figari, ni la de Levalli en plan negacionista, y silencio sepulcral por parte de Jeffrey Daniels. Ninguno nos dio la cara, eh, e hicimos lo propio y de forma pertinaza, de una manera obcecada incluso, con el presbítero Víctor Guapaya Quispe, un sacerdote robusto, con pinta de bonachón, que trabaja en la parroquia de Mala, Cosas de la Vida, y miembro de la familia espiritual del Opus Dei, porque como deben saber algunos, Cañete, que es el lugar donde yo vivo, es jurisdicción Opus. Bueno, Guapaya, para más INRI, era el vicario judicial y presidente del Tribunal Eclesiástico del Arzobispado de Lima, cuyo moderador era el entonces cardenal Juan Luis Cipriani. ¿Mm? Eh, y Aguapaya me dejó su tarjeta con su teléfono celular, lo llamé, no me respondía, lo buscaba en la parroquia, como 3 veces lo buscaba en la parroquia, le dejé mensaje en mi teléfono, nunca me respondió, nunca me respondió. Claramente no quería hablar conmigo. Eh, y yo le quería preguntar entonces por qué había pasado con las 3 denuncias que se presentaron ante el Tribunal Eclesiástico contra Luis Fernando Figari por abusos sexuales a menores de edad. Bueno, después nos enteramos que hubo una cuarta denuncia presentada por el sacerdote sodalite Jean-Pierre Teullet, ¿no? Este, mm, y, es más, una de esas 3 denuncias yo se la entregué personalmente en las oficinas del Tribunal Eclesiástico del Arzobispado de Lima al propio Víctor Guapaya Quispe, ¿no? Esa denuncia tenía que ver con Lucas. Este testimonio es el que le entregué en sus manos y luego se puso en el sobaco, en un sobre Manila, a Víctor Guapaya Quispe. Esa denuncia llegó a mis manos a través de mi amiga y exfraterna
ex superiora de las fraternas, además, Rocío Figueroa, quien jugó uno de los roles más importantes en esta historia, porque ella es la que destapa el caso de los abusos sexuales del número 2 de la institución, Luis Fernando Figay. Qué raro, ¿no? El número 1, abusador. El número 2, abusador. El número 3, abusador. Pero ellos dicen que pura coincidencia. Y además está escrito en su segundo informe contratado a unos consultores extranjeros que escribieron lo que el Socialismo quisieron que escriba. Bueno, cuando le entregué el sobre Manila al padre Víctor Guapaya Quispe, ¿no? Él, y que yo dejé en claro que había leído la denuncia y que me parecía re grave, él me respondió literalmente que él lo iba a investigar personalmente y que cualquier cosa lo llame, que él me iba a responder, cualquier duda, lo que fuera. Yo también le dije, cualquier duda, aclaración conmigo. Mentira. Me mintió en mi cara pelada el cura Víctor Guapaya Quispe, porque no investigó ni mierda, ni mierda. Las cosas como son. Porque eso él después lo reconoce en una carta que luego se hizo pública y también está publicada eh, en Mitad Monjes, Mitad Soldados. También intentamos ubicar por todos los medios, incluyendo el fax, una cosa que yo pensé que ya no existía, ¿no? Y ya no me acuerdo bien cómo hicimos para conseguir un fax. Creo que fue Pau, ¿no? Que en estas cosas es como Hermione, hace magia, hace magia. No sé, porque nos habían dicho, y esto ya no sonó así a la película del Código Da Vinci, ¿no? A novela de Dan Brown, de que las cosas realmente importantes en la Curia Vaticana se informan vía fax. Bueno, nosotros mandamos cartas, correos, todo, y incluso le enviamos un fax a José Rodríguez Carballo, un arzobispo de la Orden de los Franciscanos, que en ese momento era el arzobispo secretario de nada menos que la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica de Castillo, del que depende directamente el sodalicio. Y el arzobispo secretario es el que maneja el día a día, la cosa cotidiana. Hay un presidente, sí, ¿no? Que firma cosas, que da la cara, pero el que maneja el gerente, digamos, es el arzobispo secretario, o sea, Rodríguez Carballo, el español. Y, y bueno, en esa comunicación que le llegó incluso al fax, porque no, ya ni me acuerdo cómo conseguimos el famoso fax de ese dicasterio, le dábamos, le informábamos a Rodríguez Carballo lo que habíamos encontrado, ¿no? En una carta, en una carilla, con lo esencial. Y por tanto, lo que le solicitábamos era una entrevista para tener la versión oficial del Vaticano y qué iban a hacer en este caso. ¿Qué creen? Tampoco nos respondió un carajo porque nada, como si nunca hubiésemos enviado nada, como si nunca hubiese existido una comunicación de nuestra parte hacia ellos para tener su versión, porque eso es lo que hace
Eso es lo que hace un periodista, pues trata de corroborar, de constatar, de confrontar, de tener el punto de vista de la otra persona, y por eso llamamos a Figari, a Levalle, y a Daniels, y a Guapaya, y también a Rodríguez Carballo. O sea, hicimos todo lo que no hace Willax, ¿no? Porque es lo que se tiene que hacer. Porque por más evidencias y pruebas y denuncias, uno tiene que escuchar también a la otra parte. Es el ABC del periodismo. Pero bueno, sin embargo, nos enteramos, Pau y yo, de que luego de nuestros esfuerzos por contactar al español Rodríguez Carballo, este no nos respondió a nosotros, pero sí le escribió en el acto a Alessandro Moroni, entonces superior general del Sodalicium Christianevit. Y le envía una carta fechada el 22 de abril del 2015, que es esta de acá, ¿no? O sea, la verdad siempre sale a la luz. ¿Viste? La fecha, además con carácter de reservada, y la firma José Rodríguez Carvalho. Ciudad del Vaticano, 22 de abril del 2015. ¿Qué cosa dice en la carta Rodríguez Carballo? ¿Qué cosa le dice a Moroni Rodríguez Carballo? Apreciado superior general, a raíz de las informaciones que nos han llegado acerca de un considerable malestar interno que ha surgido entre sus cohermanos y sobre todo entre los fieles del Perú, en razón de algunas acusaciones de comportamientos inapropiados dirigidas al fundador de su Sociedad de Vida Apostólica, don Luis Fernando Figari Rodrigo, este dicasterio, con el fin de constatar la efectiva validez de dichas acusaciones, ha considerado oportuno nombrar a su eminencia, Monseñor Fortunato Pablo Ursey, prelado de Chota, visitador apostólico ad inquirendum et referendum, o sea, para investigar e informar. Investigar e informar, pero investigar con las competencias indicadas en el citado decreto de nombramiento en adjunto a esta carta, para que el visitador goce de las mejores condiciones para desarrollar su delicada tarea con mayor celeridad, se solicita con fuerza que, Reyes Carballo, por lo menos hasta la conclusión de la visita apostólica, el señor Figari Rodrigo, y aquí escuchen con atención, sea trasladado a una comunidad fuera del Perú y que no tenga contacto alguno con personas residentes en Perú, pertenecientes o no a su sociedad apostólica. Reitero, la instrucción es que el señor Figari Rodrigo sea trasladado a una comunidad fuera de Perú, que lo saquen. La orden llegó del Vaticano. No es que se le ocurrió al sodalicio, vamos a sacarlo a Figari. Lo pueden haber pensado, sí, pero la orden, la instrucción, vino del mismísimo José Rodríguez Carballo, arzobispo secretario del dicasterio o ministerio vaticano del que dependía el sodalicio. Eso es encubrimiento. ¿Cómo se llama eso? Sigue la carta. Hasta que las circunstancias lo permitan, le expreso la necesidad de reservar la máxima discreción respecto de dicho traslado. O sea, no digan nada. Que nadie se entere que Figari está saliendo del Perú. Como también respecto de la noticia del comienzo de la visita y del nombre del visitador, esperando que, de este modo, tanto la disposición como las motivaciones que han inducido a adoptarla
tengan la menor resonancia posible en la opinión pública peruana. O sea, el Vaticano de toda la vida. Echar un capote, un manto de silencio sobre el escándalo. Que nadie se entere. Que nadie se entere. Y menos los medios de comunicación. Por último, se hace saber que le incumbe a su sociedad, o sea, el sodalicio, el reembolso de los gastos sostenidos por el visitador y el honorario para su servicio, según la nota que él presente. Asegurándole un recuerdo en la oración, le saludo cordialmente en el señor José Rodríguez Carballo, OFM, arzobispo secretario, ta, 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 ta. Ya, esta última cuestión yo hasta ahora no la entiendo, no me entra en la cabeza que la organización que va a ser investigada le pague sus estipendios, sus honorarios, un sueldo a la persona que lo va a investigar. No me digan que ahí no hay un conflictazo de intereses. Pero así procede la iglesia. ¿Cuánto habrá cobrado el prelado de Chota? No tengo la menor idea. Pero presumo que si eso hicieron con el prelado de Chota, lo mismo debe haber ocurrido luego con el comisario colombiano Londoño, con el mexicano Rodríguez, con el norteamericano Tobin, e incluso con el actual asesor espiritual, el jesuita Gianfranco Guirlanda, ¿no? Y yo presumo que en estas cosas no debe ser una suerte de óvulo simbólico. Deben ser cantidades importantes y sostenidas durante tiempos largos, por lo menos durante lo que dure la chamba. Tobin, por ejemplo, tiene años ya en esta cosa. ¿Cuánto le habrá pagado el Sodalizium hasta ahora? Pregunto. Pero esa cartita no me digan que no es reveladora, porque lo es. Bueno, se adosaba a la carta el decreto mencionado, ¿no es cierto?, que al cual aludía Rodríguez Carballo, el cual señalaba a la letra: el visitador, o sea, el prelado de Chota, Fortunato Pablo Ursay, deberá verificar la real autenticidad de todas las acusaciones formuladas, tanto recientes como en el pasado, al fundador Luis Fernando Figari Rodrigo. El visitador, al final de su encargo, tendrá que redactar y transmitir a este dicasterio una detallada relación de lo realizado y de lo encontrado en el sodalicio acerca de las acusaciones y las eventuales responsabilidades imputables al señor Figari. Y ahí cierro comillas. Este edicto lo rubricaban Rodríguez Carballo y el subsecretario Sebastiano Pachola, sacerdote de la Orden Cisterciense. El visitador deberá verificar la real autenticidad de todas las acusaciones formuladas, o sea, debía investigar, pues, como le decía en el término este en latín, ad inquirendum et referendum, investigar e informar, investigar. ¿Y qué ocurrió? Cada vez que el Sodalicium quiere dar su versión, ¿no? No la da a la República, no la da a Hildebrand en sus 13, no la da a un espacio televisivo de investigación con periodistas acuciosos. No, siempre se la da a RPP, en primer término, y en segundo término al Diario del Comercio. Fortunato Pablo Ursay, la única entrevista que dio sobre este tema fue a RPP, a la periodista Mariela Balbi, a quien le dijo que él no iba a investigar. Se lo dijo a SIC, tal cual.
que lo que iba a hacer en su plan de visitador, o sea, pensó que era que Pantaleón, visitar las comunidades. A tomar lonchecito, porque eso sí lo digo textual. Además, están entre movilizarse de Chota al Perú, que es como un viaje a Europa, ¿no? Eh, no sé cuántas veces visitaré las comunidades, voy a hablar con los chicos de la comunidad, que creo que son buenas personas. No voy a leer la investigación periodística, ¿no? Mitad monjes, mitad soldados. Además, uno de los autores, este pequeño servidor, ya no forma parte de la institución. Obviamente que no forma parte de la institución hace siglos, pero como formé parte de la institución, conocía del tema, sabía a quiénes buscar. Que si no hubiese estado en el Sodalicio, habría sido una investigación bien compleja de realizar. Pero bueno, también dijo eso el obispo Fortunato Pablo Ursay. Eh, y eso, ¿no? Tampoco iba a hablar con Pau y conmigo sobre nuestros hallazgos. Ah, y que tampoco pensaba entrevistar a Luis Fernando Figari, que solamente iba a visitar algunas comunidades del Sodalicio en Lima para tomar lonchecito con estos chicos de los que tenía una buena impresión. Le preguntaron sobre esto en la fiscalía, porque al final efectivamente hizo un informe o relación, como también le dicen, y se negó a entregarla. Dijo un par de cosas sobre el asunto, pero de tocamientos de indebidos de Figari y nada más. O sea, Rodríguez Carballo escogió muy bien a su visitador, a su Pantaleón. Bueno, la misión de el prelado de Chota, Monseñor Fortunato Pablo Ursay, recién se inició en agosto del 2015 y debía terminar en marzo del 2016. En una esquela interna, este, Alessandro Moroni, una esquela interna que llegó, llegó a mis manos también, Moroni les comunicó a las autoridades sodalites lo siguiente: cuando nos fue comunicada esta medida, la Santa Sede nos pidió sigilo. Ya vimos que lo que les pidió fue encubrimiento, ¿no? Silencio, no decir nada, echar un capote sobre la salida de Figari, en este caso fue hacia Roma. Tanto sobre la visita como sobre quién era el visitador nombrado para que se pudiera realizar, para que pudiera realizar su trabajo con tranquilidad y sin presión mediática. O sea, sin escándalo, ¿no? Era lo que querían evitar, el escándalo, que es una manera de encubrir el abuso. En paralelo, junto a Pau, recibíamos de Jerónimo Pimentel, entonces director editorial de Planeta y el mejor editor que nos pudo tocar para Mitad Monjes, Mitad Soldados, el cronograma de fechas de cierre para la publicación con miras a presentarla el 22 de octubre. En ese interregno, en ese interim, tuve un intercambio de correos con Alessandro Moroni. Yo le escribí el 12 de octubre del 2015 y le puse: hola Sandro, Sandro Moroni y yo fuimos amigos, entramos al Sodalicium, hicimos nuestra promesa aspirante la misma fecha, luego formamos parte del mismo grupo, entramos a San Bartolo casi en la misma época, ¿no? Entonces, nos conocíamos bien y fuimos amigos. Quería comentarte que, le digo, por si acaso,
Univisión, la cadena de televisión de los Estados Unidos, ha tomado contacto conmigo porque se enteraron de la investigación que estoy haciendo y sobre la cual conversamos en un par de oportunidades, ¿no? Esto fue en el 2014, ya les dije. Y he concedido una entrevista a la periodista María Luisa Martínez. Te lo digo porque quería que te enteraras por mí, aunque ya sabías por nuestras conversaciones que esto iba a ocurrir en algún momento. Confío en que la investigación, que debe ver la luz más pronto que tarde, le ayude a la institución y a ti en particular a tomar las decisiones correctas para que el sodalicium se rehaga desde una autocrítica valiente y transparente a partir de la verdad y la justicia. Como verán, le tenía buena fe a Morón. Creí en él. Y como te dije, creo que eres la persona indicada para impulsar esa reforma, convirtiéndote en el Francisco del Sodalicio. Con el aprecio de siempre, Pedro. Como adivinarán, me siento un huevón leyendo esta carta porque, nada, pues, confié en la persona equivocada. Eh, Lamentablemente, Moroni demostró con sus actos que él apostó por el espíritu de cuerpo, apostó por la institución antes que por las víctimas. El 13, al día siguiente, me respondió: te agradezco tus buenos deseos para que mi trabajo ayude a que el sodalicio pueda ser cada vez más la institución que Dios quiere que sea. Desgraciadamente, me dice, desgraciadamente, yo no sé si utilizó mal la palabra o fue un lapsus o qué sé yo, pero ese desgraciadamente era como que estaba de más. Desgraciadamente, la periodista se contactó con nosotros antes que tú me hayas escrito. Bueno, pues eso ya no era mi culpa, pues, o sea, que María Luisa Martínez sea rápida, pero de todas maneras, gracias por el gesto de escribirme y avisarme. Y aquí viene un párrafo que sí me irritó un poquito, ¿no? Aprovecho también para recordarte que en la última conversación que tuvimos, en diciembre del año pasado, me ofreciste hablar con las personas que habían dado testimonios para que se pusieran en contacto conmigo. Testimonios que, según me dijiste, tú mismo habías entregado al Tribunal Eclesiástico de Lima. O sea, 1 de 3. Eso fue lo que le dije a Moroni. Recuerda que en ese diálogo te manifesté nuestra disposición para escuchar y ayudar a quien fuera necesario, cosa que sabes no puedo hacer si no se ponen en contacto conmigo. Esto, en una entrevista con RPP, lo repitió, ¿no? O sea, prácticamente, si no habían víctimas, era por mi culpa. O sea, quería que hiciera su chamba. Que no sea conchudo, ¿no? Se pasó, Moroni. Se pasó. O sea, él, en vez de salir a buscar a las víctimas, quería que yo se las llevara a la puerta de su casa cuando estaba viviendo en el centro pastoral en San Borja. Además, adivinarán que una víctima sexual no va a la puerta, pues, de su verdugo, de su victimario, ¿no? Porque tiene miedo por 20.000 cosas, por el trauma. No, lo que me estaba pidiendo Moroni realmente era una cosa delirante. Un gran abrazo y que Dios te bendiga. Sandro. Yo le respondí inmediatamente. 13 de octubre. Hola, Sandro. Efectivamente, hablé con una de las víctimas de Luis Fernando sobre lo que me dijiste. Lamentablemente, después de la forma en que trataron a Jason Day, me refiero al actor peruano, que cuando escribió una columna en el diario La República en la que contaba con pelos y señales una situación de peligro
cuando él hizo la primera comunión con un cura del sodalicio, al que no mencionó, le cayeron encima y le hicieron una campaña, pero muy, muy brutal, muy feroz, durante 4 meses y pico, sin parar. Y ahí sí eran sodálites con nombre propio, Alejandro Bermúdez, eh, Rosana Echandía, en ese momento era una de las editoras del diario El Comercio. Alejandro Bermúdez incluso llegó a decir que la columna de Jason era una calumnia porque ese cura no existía. ¿Y qué creen? El cura existía y se llama Luis Ferrollaro y sigue siendo parte de la institución. Y en un momento tuvo que salir a través de la web oficial del sodalicio a pedir públicas disculpas a aquellas personas, así en general, que se hayan sentido afectadas por sus muestras de afecto o algo así, que no tenía intención de dañar a nadie o qué sé yo. Y luego nos enteramos con Pau, y esto me lo fue confirmado además por una fuente del arzobispado de Arequipa, que Ferrollaro tenía por lo menos una denuncia ante el Tribunal Eclesiástico de Arequipa. Yo no he leído la denuncia del Tribunal Eclesiástico, pero sé por una persona cercanísima a quien la presentó que era una denuncia importante. O sea que Jason Day no estaba tan desencaminado. Y le hicieron una campaña brutal, y eso lo vieron y se enteraron las 3 víctimas sexuales de Luis Fernando Figari, al momento que Moroni me pone esta carta donde prácticamente me pide que lleve a las víctimas sexuales de Figari hasta la puerta del centro pastoral. Es más, aquí le explico que una de ellas, después de la forma en que trataron a Jason, adivinarás que esa persona no quiso exponerse a ningún tipo de riesgo y prefirió volver a intentar tramitar su denuncia con otro dicasterio. Ese es uno. Lo último que supe es que hasta hace 2 semanas, estas denuncias se presentaron en el 2011. 2011, y estamos hablando de octubre del 2015. Habían pasado 4 años. Lo último que supe es que hasta hace 2 semanas esta persona no ha sido contactada por ninguna autoridad eclesiástica local o vaticana luego de 4 años de espera. Eso fue también otro escándalo que incrimina a José Rodríguez Carballo, porque luego, en su sentencia a Figari, trata a las víctimas de Figari como cómplices. Y hablan de acá hay vacíos y contradicciones, y nunca hablaron con las víctimas. Con ninguna. Nunca. O sea, fue una farsa la sentencia de Rodríguez Carballo a, a Figari. Otra víctima de Figari, ya estamos hablando de la segunda, me manifestó desde un inicio su miedo y rechazo a la institución. Y la tercera, la otra, me comentó que lo estaba pensando y lo dejé ahí. Honestamente, le digo a Moroni, no insistí porque mientras existan sodálites como Alejandro Bermúdez o Erwin Schoich, que suelen exhibir insensibilidad y hasta virulencia, no quería sentirme responsable de estar echando a esta gente a una cueva de lobos. En fin,
Confío en que adoptarás las medidas necesarias para convertir al Sodalicium en una institución auténticamente humanitaria, liberada de los errores del pasado. Y ojalá que también liberada de quienes se comportan como fanáticos violentos y creen que las críticas significan ataques y conspiraciones contra el Sodalicium, porque eso se lo dije en la primera reunión a Sandro. O sea, no solo es Figari. Y acá tienes que expulsar a Alejandro Bermúdez, a Erwin Schoy, a José Ambrosi, a todos los de la generación fundacional, porque todos son cómplices y encubridores. Y ni siquiera expulsaron a Figari. Figari sigue siendo hasta el día de hoy sodalite. Abrigo la esperanza de que luego de publicada la investigación y después de que la leas con la mente abierta, se abra la posibilidad de conversar contigo porque, como tú, considero importante y fundamental que el Sodalicium le pida perdón a estas personas que han sufrido durante años por culpa de un personaje cruel y pervertido que abusó del poder. Espero que esta publicación te ayude a tomar la decisión más importante en la historia del Sodalicio, la cual consiste en expulsar a Luis Fernández. Y lo declararon persona non grata, pero no lo votaron de la institución, pudiendo hacerlo, ¿ah? Porque eso se los dijo hasta el propio cardenal Cipriani. Alucinen, en público, en su púlpito radial en RPP. Ellos tenían la capacidad de expulsar a Cipriani, pero decidieron soplarle la pluma al Vaticano, a Rodríguez Carballo, y Rodríguez Carballo se hizo, pues, escribió esta sanción realmente miserable que producía arcadas al leer, en la que además se preocupa de que Figari lleve una vida decente y digna, como está acostumbrado, ¿no? O sea, a vivir como un jeque árabe. Y es más, Rocío Figueroa, Rocío Figueroa, que mientras con Pau hacíamos la investigación periodística y trabajábamos a la limón con Rocío, Rocío tramitaba las denuncias ante el tribunal eclesiástico, nosotros hacíamos la investigación, pero teníamos la misma información. Y Rocío sí le ofrece a la cúpula del Sodalicio, concretamente a Fernando Vidal y al propio Sandro también creo, contactarlos con algunas de las víctimas. Y a ellas sí nunca le responden. ¿Mm? Esa doble moral, esa doble vara del cinismo y la conchudez y la hipocresía, yo no la calibré desde un inicio. Yo pensé que iban a actuar con dignidad, con cierta honestidad, ¿no? No, me equivoqué de cabo a rabo. Moroni, al parecer, se dio por satisfecho con mi respuesta, no insistió más con la cantinela esta de que las víctimas fueran a buscarlo a su casa y que yo se las llevara, en vez de que el Sodalicium salga a su encuentro, ¿no? Que era lo lógico. Bueno, el Sodalicium declinó a participar en el reportaje de Univisión, porque estaban en medio de reuniones con personas que habían llegado de fuera y no podían postergar. Esto es textual. Y fue el pretexto que le dio Fernando Vidal, que era el número 2 en ese momento, el vicario, a María Luisa Martínez, la periodista de Univisión. Sin embargo, Vidal le respondió por escrito a María Luisa algunas de las principales inquietudes que tenía el mismo día que intercambié correos con Moroni. Y una de las preguntas de María Luisa era, ¿dónde está Luis Fernando Figay? Y ahí responde Vidal, vive en una comunidad sodalite en Roma.
desde el año 2010 lleva una vida de retiro, alejado de la vida pública y de cualquier injerencia en el gobierno de la comunidad, lo cual era una mentiraza, ¿no? Del tamaño de la catedral para variar. Un ejemplo, un botón. Cuando Figari renuncia por supuestos motivos de salud, ¿no? En el año 2010. Se estaba muriendo, todavía estaba vivito y coleando Figari. ¿Qué cosa ocurre? Entra como su sucesor Eduardo Regal, perdón, Eduardo Regal era el vicario, creo que Vidal era el jefe de comunicaciones, pero digamos, eran todos parte del Consejo Superior o Consejo Directivo, de la cúpula. Y Real era uno de los hombres de absoluta confianza de Figari. Entonces ahí no era como que, oye, sale Figari, ponemos a alguien totalmente distinto, ¿no? Que haga la reforma. No, lo ponen a Real. Moroni entra después. Real no llega ni al año, porque la presión de los medios en esos tiempos fue muy importante. Ahora todos se han olvidado del caso Sodalicio, pero en ese momento, si no hubiese sido por las denuncias en la televisión y en la prensa escrita y en la prensa internacional, Real habría seguido ahí. Ya, hicieron este cambio. Pero, ¿qué más pasó? Figari logra meter en el Consejo Superior, en la cúpula, a Ignacio Blanco. Ese sí, su hombre de absoluta y total confianza en el Consejo Superior para que tenga injerencia en el gobierno del sodalicio. Eso está documentado además, ¿ah? Es más, en Sin Noticias de Dios hay cartas de sodálites en actividad donde le piden a Moroni, oye, no te pases, pues. O sea, estás bancando la vida cómoda de Figari, abogados, y encima permites que el hombre de mayor confianza de Figari, Ignacio Blanco, integre el Consejo Superior y que se haya ido a vivir, porque en ese momento dijeron que no, que estaba totalmente aislado, no, se fue a vivir con dos personas del sodalicio, también de la entera confianza y cercanía de Figari. Entonces, todo esto que decía Vidal era mentira. Eh, y le pregunta a María Luisa, ¿es posible entrevistar a Figari? Y Vidal le responde por escrito, como le comenté, él está viviendo una vida retirada, lo cual tampoco era cierto porque luego nos enteramos por la República de los viajes que hacía Figari y no reflejaban ninguna vida retirada, y además nos enteramos por el corresponsal del diario El Comercio en Roma que recibía visitas de altas autoridades del Vaticano y de otras organizaciones religiosas, ¿no? Está viviendo una vida retirada y, según ha manifestado, no quiere ofrecer ninguna entrevista. En fin, semanas antes del lanzamiento del libro, en octubre del 2015, en Filadelfia, el Papa Francisco, donde había reventado otro escandalazo de abusos sexuales a menores por parte de curas, el Papa había dicho: los crímenes contra menores no pueden ser mantenidos en secreto por más tiempo. Me comprometo a la celosa vigilancia de la Iglesia para proteger a los menores y prometo que todos los responsables rendirán cuenta. Algo que el Papa no cumplió en ese momento.
porque esto lo dijo en el 2015. Y para ser totalmente honestos y apegados a la verdad, es recién en el año 2018, después de el fracaso de su visita a Chile, en la que toma conciencia del problema y convoca a su casa en Santa Marta a las tres principales víctimas de Fernando Caradima, Jimmy Hamilton, José Murillo y Juan Carlos Cruz, y particularmente en la conversación con Juan Carlos Cruz, es que el Papa hace empatía, toma plena conciencia del problema, o por lo menos ve la punta del iceberg, y dice, esta cosa es una sangría y hay que pararla sí o sí. Y es a partir de ahí, de esa conversación en concreto con Juan Carlos Cruz, que el Papa comienza a prestarle atención al tema y a adoptar algunas medidas efectivas que combatan esta lacra de la pederastia clerical. Ahí es, en ese 2018, y no estas palabras huecas del 2015, donde el Papa recién sufre, como dirían en el Soalicium en griego, una metanoia, una conversión. Y ahí lo dejo. Vamos a seguir con más porque si lo que pasó en el Poder Judicial les llamó un poquito la atención, lo que pasó en la iglesia es muchísimo peor. Hasta la siguiente Bitácora Maleña. ¡Chao!